Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 2651-2025 TCE. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Miércoles 12 de marzo de 2025, audiencia pública convocada por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora vocal Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 2651-2025.tce, recurso de apelación interpuesto por la empresa constructora y consultora Impera, Sociedad Anónima Cerrada, en el marco de la adjudicación simplificada número 9-2024-MDJ-CS, primera convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Jayanca para la contratación del servicio de consultoría de obra, para la supervisión de la obra, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y eliminación de excretas en el centro poblado Ojo de Toro, parte baja, distrito de Jayanca, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque. En representación del proveedor impugnante se presenta para realizar informe legal el señor Jorge Luis Cubas Mendivés, con registro de colegiatura número 743. En representación del tercero administrado, el consorcio Yuctón, conformado por la empresa Yuctón Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada y el señor Johnny Franz Núñez Galvez, se presenta para realizar informe legal el señor José Luis Palomino Pérez, con registro de colegiatura número 71005. En representación de la entidad, la Municipalidad Distrital de Jayanca, se presenta para ese informe legal el señor Luis Alberto Ayrton Quiroz Braco, con registro de colegiatura número 9525, y para realizar el informe de hechos el señor Javier Martín Bernal, con DNI número 16780923. Notas: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. He finalizado. Gracias. Vamos a conceder el uso de la palabra al representante de la empresa impugnante, doctor Cubas Mendivés. Cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Gracias, señor presidente y señores miembros del tribunal. Buenas tardes con todos los presentes. Básicamente, mi representada lo que busca es que se revoque la decisión del comité de selección de descalificar nuestra oferta por haberse realizado en contravención a las bases integradas a la ley y al reglamento de contrataciones del Estado. El segundo aspecto, que se revoque el acto administrativo de otorgamiento de la buena pro al postor consorcio Yuctón. Y finalmente que se nos otorgue la buena pro de proceso por tener la mejor puntuación dentro del mismo. En cuanto a la descalificación de la oferta de mi representada, se resume en que el comité, evaluando el contrato de consorcio, señala que este es incongruente e inexacto, dado que en una cláusula se establece que el consorciado Fernando Hidrogo II Grimanel tiene el 40% de responsabilidad en la supervisión de la obra, lo cual implica un compromiso técnico y de ejecución directa de actividades vinculadas al objeto de contratación. Sin embargo, en una cláusula posterior, el mismo consorciado se le asigna 0 de responsabilidad, lo cual genera una contradicción evidente, un incumplimiento de los requisitos establecidos en la directiva de consorcio, que exige que todos los consorciados asuman responsabilidades y obligaciones claras y coherentes para la correcta ejecución de la supervisión de la obra. Esta inconsistencia no puede ser subsanada, ya que afecta el contenido esencial del contrato de consorcio, violando los principios de claridad y veracidad, transparencia establecidos por la ley de contrataciones. En resumen, esto es el criterio que toma el comité para descalificar la propuesta de mi patrocinado. Si podemos ver las bases del proceso, los requisitos de calificación, específicamente el parágrafo A, experiencia del postor, esta se acredita con la especialidad, o acredita la especialidad con copia simple de contratos, órdenes de servicio y sus respectivas conformidades, constancia de prestación o liquidación de contrato, comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con el voucher de depósito.
nota de abono, reporte del estado de cuenta y cualquier otro documento emitido por la entidad. Es decir, no tenemos ningún sustento en este aspecto de evaluación para revisar más allá, en este caso, los contratos de consorcio, congruencia o incongruencia. En ese sentido, nosotros hemos cuestionado a través de nuestro escrito de apelación y entendemos que de las bases integradas no se advierte en ningún extremo que el comité esté facultado para evaluar el contenido del consorcio y su redacción, ya que son contratos ejecutados por los consorciados, han sido validados en diferentes entidades y son eficaces y veraces, no han sido cuestionados. Las obligaciones de constructora Impera en todos los contratos de consorcio presentados están debidamente establecidas y se establece en una cláusula específica, porque hay varios contratos, 3 específicamente los que han sido cuestionados por este mismo hecho. Ahí en los 3 contratos se establece el porcentaje de participación de cada empresa. Se establecen las obligaciones del consorciado 1 y consorciado 2 en porcentajes y detallando cada uno de los aspectos en los cuales tienen responsabilidad y en los cuales se obligan también. El contrato la promesa de consorcio es reflejada en estos contratos de consorcio sin ningún tipo de modificaciones. La participación, como reitero, está claramente establecida en cada uno de ellos. Y finalmente, en lo que debemos señalar es que adicional a estos aspectos, en los contratos de consorcio se han establecido cómo va a ser el manejo de contabilidad, cómo va a ser la responsabilidad en los pagos de penalidades, etcétera, aspectos que son ajenos ya a las obligaciones directas en los cuales los consorciados se comprometen a cumplir frente a la entidad. Por ello, nosotros señalamos que no existe ningún tipo de sustento para que mi representada haya sido descalificada. Entendiendo de que el comité ha querido actuar con mucha rigurosidad, nosotros entendemos de que no se ha actuado de la misma forma con la oferta del consorcio Yupton, el cual ha sido merecedor a criterio del comité de la buena pro. Y lo decimos por lo siguiente. El consorcio presenta 5, 6, 7 obras para acreditar su experiencia. En la primera obra, la firmada con la Municipalidad Distrital de Chigurip, específicamente el contrato de servicio consultoría de obra 03-2020, suscrito con la Municipalidad Distrital de Chugurip el 23 de noviembre del 2022, se establece que el plazo de ejecución del servicio es 120 días calendarios para la supervisión de obra y 30 días para la liquidación. En total, 150 días. De las constancias de prestación de la consultoría de obra otorgada por la municipalidad, se establece que el plazo de la consultoría es de 120 días y el periodo va del 14 de diciembre del 2020 al 2 de abril del 2021. Está consignado en el acta que forma parte de la oferta, que le hemos acompañado en imagen en nuestro escrito, ampliando nuestro recurso de apelación. Como podemos ver, no existe 120 días en ese periodo, existe 116 días, lo que significaría, a criterio del comité, si desea aplicar, como ellos lo han hecho, correctamente las bases, esto es una incongruencia. Esto merecería que se retire de la calificación este contrato. Sin embargo, el comité no lo ha hecho. Otro aspecto que encontramos es en el contrato de consultoría 01-2023, de 8 de febrero del 2023, para ejecutar el servicio de consultoría de supervisión de obra, creación
de disposición discreta mediante uso de biodigestores en los caseríos La Juanita, La Esperanza, El Carrizo, El Milagro, La Otra Banda, distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, Ferreñafe, Lambayeque, suscrito el 8 de agosto de 2023. Aquí encontramos que la constancia de prestación de consultoría de obra otorgada por la municipalidad establece un plazo de 180 días para la ejecución del servicio de supervisión y 30 días para la liquidación de la obra. Se establece en la constancia que el inicio de la consultoría es el 16 de agosto del 2023. La fecha final de consultoría, 11 de febrero del 2024. Si computamos el periodo de tiempo transcurrido entre el inicio y final de la consultoría, única y exclusivamente hay 179 días. No los 180 días que establece, ni tampoco se acerca a los 200 días establecidos en el contrato de ejecución, que se sumaría los 180 más 30 de liquidación de obra. En este caso, señalamos, el comité no ha verificado o no ha querido verificar este aspecto. Una segunda incongruencia en este contrato también lo encontramos en el contrato de supervisión H2O suscrito entre Ramiro Covi, Coronel Camino y Yupton Ingeniería y Construcciones. En la cláusula 9 del citado contrato se señala que el responsable de la consultoría del servicio es es de entera responsabilidad del consorcio Yupton Ingeniería y Construcciones. El mismo criterio o la misma circunstancia se presenta en este contrato. Después de establecer las obligaciones del consorcio, también en ese contrato se establecen cláusulas administrativas, cláusulas de responsabilidades en relación a gastos, etcétera. Y aquí se excluye de responsabilidad al consorciado Ramiro Covi, Coronel Camino, y la asume enteramente consorcio Yupton. Sin embargo, se ha procedido a evaluar este contrato. Sin embargo, el comité ahí no aplica el término de incongruencia sustancial que sí nos aplicó a nosotros en los 3 contratos. Y así tenemos que en el caso de la consultoría, finalmente la consultoría de supervisión de obra para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico de las localidades de San Juan de la Lianga, Choruro, Curuarundo y sector Conga Blanca, distrito de Huambos, provincia de Chota, suscrito el 27 de junio de 2022, tenemos que hay periodos de suspensión. Sin embargo, si sumamos y restamos los periodos de suspensión, el periodo de consultoría consignado en la constancia es mayor que el tiempo realmente ejecutado. Nosotros lo desarrollamos en cada uno de estos aspectos en nuestro escrito presentado como ampliación a nuestro escrito de apelación. En ese sentido, nosotros consideramos, señor presidente, señores miembros del tribunal, que el sustento que utiliza el comité para descalificar nuestra oferta, uno, no está contemplado en las bases, porque no es un documento de evaluación las cláusulas del contrato de consorcio. 2, se ha transgredido la misma normatividad de contrataciones y las directivas de participación en consorcio, que establece que única y exclusivamente se evalúan los porcentajes, las obligaciones que asumen los consorciados y no se evalúan los aspectos financieros o aspectos administrativos relacionados con la marcha del consorcio. En ese sentido, nosotros ratificamos nuestro petitorio y pedimos que se declare fundado en todos sus extremos. Se agradece. Gracias. Se concede también el uso de la palabra al representante del tercer administrado. Doctor Palomino, cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo.
Muy buenos días, distinguidos integrantes del Tribunal del OCE. En representación del tercero administrado, nosotros señalamos que se debe confirmar su descalificación y por ende declarar infundado la apelación. Y se debe confirmar el acto de otorgamiento de la buena pro dado a mi representada, por los siguientes motivos. Como se ha indicado en el acta de evaluación técnica, el postor impugnante se encuentra como descalificado porque en los factores de evaluación solamente obtuvo en el factor de especialidad, de experiencia del postor en la especialidad, 40 puntos, haciendo en total 70 puntos en la etapa de evaluación y no llegando a los 80 puntos mínimos para pasar a la etapa de abrir la oferta económica. Esa es la condición de descalificado del apelante. ¿Y por qué fue descalificado? Porque la entidad advirtió en sus experiencias, específicamente en la experiencia 1, experiencia 2 y experiencia 3, que son incongruentes, ¿no? Como se puede ver en el acta, la incongruencia está respecto a los porcentajes y respecto a la obligación de los integrantes de cada uno de esos 3 contratos de consorcio. La regla que nosotros consideramos que la entidad ha basado su decisión es la que está en las bases integradas, donde dice que en caso los postores presenten experiencia adquirida en consorcio, deben adjuntar el contrato del consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones. Esto no ha ocurrido en la oferta del apelante. ¿Por qué? El Tribunal del OCE señala también que toda información en su oferta debe ser clara y congruente. ¿Por qué no ha ocurrido? Por ejemplo, en la experiencia 1, la entidad advirtió una incongruencia en los porcentajes. En esta experiencia 1 adquirida en consorcio, a folios 340 y 346 obra el contrato de consorcio de la primera experiencia. En la cláusula 9 dice que un integrante de este consorcio, que acumuló experiencia, segundo Grimaniel Fernández, tiene 40% de porcentaje en la ejecución del servicio. Pero en ese mismo contrato de consorcio, en el folio 345, en la cláusula 11, señala que Fernández y Drogo, Grimaniel, tiene 0 puntaje o 0% de participación. Entonces, el comité, me imagino, que ha señalado que aquí hay una incongruencia y contradicción en los porcentajes, por lo cual invalidó esta primera experiencia, y lo cual es evidente. Solamente basta cotejar el folio 344 con el folio 345 y hay porcentajes contradictorios. En una parte dice 40% y en otra parte dice, segundo Grimaniel, este consorciado, 0%. Entonces, este contrato de consorcio es un documento no idóneo. Pudo haber sido en su oportunidad validado por la entidad contratante de esa época. Sin embargo, el comité tiene que evaluar integralmente el contrato de consorcio. El hecho de que haya sido aceptado en un proceso por otra entidad no le quita la competencia al comité para ver si ese contrato le resulta fehaciente o no. Igual en la experiencia 2. En la experiencia 2, según el acta, se observó que no se tiene certeza si el consorciado de esa experiencia, Julio César Quiroz Ayasta, se obligó o no a ejecutar el servicio de supervisión, porque conforme a la directiva de participación en consorcio, que es una norma especial, para evaluar la calificación de experiencia en consorcio se debe verificar que los integrantes del consorcio estén obligados a ejecutar el servicio. En el caso de consultoría, ambos tienen que estar obligados. En el folio 371 dice que el integrante del consorcio, Quiroz Ayasta, está obligado a supervisar integralmente hasta su liquidación. Pero en ese mismo contrato de consorcio, en el folio 374, se quita esa responsabilidad, esa obligación al señor Quiroz Ayasta de esta segunda experiencia y se dice que se le excluye de toda responsabilidad al consorciado Julio César Quiroz Ayasta, de toda responsabilidad relacionada al servicio de supervisión. Entonces, en una parte, el folio 371 dice que el consorciado Quiroz Ayasta está obligado a hacer la supervisión, pero en otra parte de ese mismo contrato, en el folio 374, dice que ya no está obligado, que se le excluye de toda responsabilidad. Entonces, ese segundo contrato de la experiencia 2 también es incongruente. Y de la misma manera en la experiencia 3, que también fue adquirida en consorcio,
se presenta un contrato donde dice que el consorciado segundo Fernández Hidrobo está obligado a la supervisión de obra. En la cláusula quinta, folio 400. Pero en el folio 404 de ese mismo contrato de consorcio, en la cláusula responsabilidad de los consorcios, señala que el servicio de supervisión de la obra es responsabilidad entera de Juan Carlos Ramos Vázquez y asimismo del otorgante constructora consultora Impera. Es decir, se le quita la responsabilidad, en este caso, a Fernández Hidrobo II Grimaniel para solamente darle la responsabilidad de la supervisión a constructora Impera. O sea, este es un tercer contrato de consorcio también incongruente respecto al quién iba a realizar el servicio y quién asumía la responsabilidad de hacer el servicio de supervisión. Como decimos, pudo haber sido aceptado por la entidad en su momento, en su época, pero el comité de selección de este proceso tiene el deber de revisar todo el contenido del contrato del consorcio y tiene que ver si es que ese contenido le causa fehaciencia, si en este caso las obligaciones cumplen lo establecido en la directiva de participación en consorcio. Por eso nosotros consideramos que se debe confirmar la descalificación del postor apelante, porque sus 3 contratos de consorcio de su experiencia 1, 2 y 3 son incongruentes en obligaciones y en porcentajes. Por lo tanto, se debe confirmar su descalificación. Ahora, en un escrito posterior, escrito 3 de fecha 4 de marzo, posterior a la subsanación de apelación, el impugnante realiza cuestionamientos a nuestra experiencia. Ante eso invocamos el artículo 126 que señala que solamente se determinan los puntos controvertidos en la etapa de apelación y a la contestación de apelación. Por ende, los nuevos cuestionamientos, al ser extemporáneos que ha realizado nuestra oferta, no deben ser validados como puntos controvertidos al momento de resolver por ser extemporáneo. En conclusión, su descalificación es por la incongruencia de sus 3 experiencias entre las cláusulas de ese mismo contrato. No causa certeza del porcentaje y no causa certeza de las obligaciones de supervisión. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra a los representantes de la entidad. Para tal efecto también cuentan con 10 minutos para que realicen los informes respectivos. Pueden empezar. Buenos días, señor presidente, miembro del jurado. Debemos entender que la descalificación ha sido evaluada por el comité de selección en la parte de la evaluación técnica, ¿no? De las 3 experiencias que se han descalificado, encontramos incongruencia en los porcentajes asignados. Señor, disculpe que le corte, su cámara prendida, por favor. ¿Sí? No, está apagado. ¿Ahí me escucha? Le escuchamos, pero tiene que mantener la cámara prendida, por favor. Está mi cámara prendida. Bueno, yo no la veo. Señores vocales, ¿ustedes lo ven? No, me confirman que no. No está con la cámara prendida. Bueno, sí estoy con la cámara prendida, ¿no? No está con la cámara prendida. Señores vocales, ¿podrían pronunciarse, por favor, para que pueda escuchar el señor? Buenas tardes, señora presidenta. En mi caso, yo no veo al representante de la entidad. Igualmente no visualizo tu cámara. Correcto, señores vocales. Ahora sí lo estamos viendo, señor. Ya, ok, gracias. Continúe, por favor. Ya, repito, ¿no? Entonces, el comité de selección ha tomado la opción de la descalificación de la oferta en base a la evaluación técnica de las 3 experiencias que ha presentado, donde se ha identificado una incongruencia de porcentajes asignados a los consorciados en el contrato de consorcio presentado por el postor impugnante, ¿no? Lo que constituye un incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado y la Directiva de Consorcio, ¿no? De acuerdo a la Directiva de Consorcio, los porcentajes asignados a cada consorcio deben ser claros, justificados y reflejar el compromiso de cada uno de los contratos de consorcio. Sin embargo, en este caso de los contratos de consorcio no refleja lo mismo. Si bien es cierto
Constructora Impera y Fernández Hidrogo Segundo Gramanier, que son los consorciados que se han afectado en la primera experiencia, escapan de las responsabilidades, ¿no? De lo que genera una incongruencia en los porcentajes, ya que en un primer lugar, en un primer momento se asigna un 40% y en el siguiente un 0%. Este tipo de incongruencia es inaceptable, ya que afecta la claridad y transparencia de un contrato de consorcio. Nosotros también como representantes de la entidad verificamos que el pago del 3%, conforme lo señala el numeral 121.4 del artículo 124 del reglamento de la ley de contrataciones, señala claramente que la garantía respalda la interposición de recurso de apelación de conformidad con el artículo 41.5 y el artículo 41 de la ley. La cancelación es del 3% del valor estimado del valor referencial del procedimiento de selección. Sin embargo, notamos que el importe que ha cancelado el 3 es 9.485, monto que supera el 3%. Ya tenemos diversas resoluciones que también amparan, por ejemplo, en el caso de los límites inferiores en el valor cuando representa el 90% y por errores aritméticos llega al 89.99, no representa el 90%. Entonces, en base a eso también tenemos diferentes pronunciamientos, ¿no? Que la garantía del 10% es el 10%, no señala el numeral más del 3%. Eso queremos que valore también, señores del Tribunal de Contrataciones, valoren que el 3% está reflejado en el reglamento de la ley de contrataciones. Si es 3%, debe ser el 3% del monto del recurso de apelación. Por lo tanto, solicitamos mantener la buena pro y solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación por el Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder el derecho de réplica y dúplica de los participantes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Conforme muy agradecido, señora presidenta. Básicamente nosotros vamos a señalar de que la descalificación de la oferta en función de la evaluación del contrato de consorcio no tiene ningún sustento ni en la norma ni en las bases del proceso. La incongruencia subjetiva que plantea el comité en esa oportunidad y que es refrendado por la entidad y por el tercero ganador de la buena pro, no se sustenta en la directiva 05-2019, que es la regulación específica de evaluación de los contratos de consorcio. Ahí se señala claramente que lo que se plantea en la promesa de consorcio se refleja en el contrato de consorcio y no se puede modificar esos aspectos. La participación de los consorciados en los 3 documentos evaluados está claramente establecida en la cláusula 9ª, donde señala porcentaje 60% para el primer caso y 40% para el segundo. Lo demás son aspectos que se han consignado como otros aspectos del contrato de consorcio, donde necesariamente tiene que haber acuerdos entre los consorciados. Sin embargo, el comité presenta subjetivamente este aspecto como una incongruencia y desconoce que está previsto taxativamente en una cláusula las obligaciones de cada uno de los consorciados. En ese sentido, nosotros pedimos que, en todo caso, si quiere el comité implementar este tipo de evaluación, que lo haga de la misma forma para todos los consorciados o para todos los participantes. En este caso, el ganador de la buena pro presenta mayores incongruencias que la oferta nuestra, y si es que dejamos sin efecto los contratos en el cuadro de evaluación, llega a menos de la mitad del valor referencial de las tres
veces el valor referencial. En consecuencia, también habría sido plausible de descalificación. Nosotros vemos que se pretende sustentar una situación ilegal porque no se basa en las bases, no se basa en la norma y subjetivamente pretende descalificarse una oferta sin tener la motivación correspondiente basada en la norma y en las bases. Gracias. Bien, gracias también. El tercero administrado también cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, o sea, según la postura que escuchamos del apelante es que el comité no ha evaluado conforme a las bases, pero las bases sí son claras y señalan que se debe determinar en forma fehaciente el porcentaje de obligaciones. En esta imagen que puede ver, que es más que evidente, el mismo contrato del primer contrato dice 40% Fernández y Drogo, y en el folio 345 dice Fernández y Drogo 0%, ¿no? Entonces, aquí nosotros consideramos que hay una incongruencia. En la experiencia 2 también, en el folio 371, declaran que ambos consorciados están obligados a la supervisión integral de la obra, pero en folios posteriores dice que el servicio de supervisión integral de la obra solo es responsabilidad de la constructora Impera y ya no de ambos integrantes. Eso también es una incongruencia. Igual la experiencia 3 dice supervisión de obra, los integrantes segundo Grimaniel, pero luego en cláusulas posteriores dice en materia relacionada al servicio de supervisión que el único responsable es, en este caso, la constructora Impera. Entonces, no se le puede quitar la facultad al comité de selección de que el contrato de consorcio, independientemente que esté las obligaciones, tiene que verificar también si ese contrato de consorcio es consistente. En este caso, no es consistente el contrato 1 en los porcentajes y el 2 y el 3 no es consistente en respecto a su misión o asumir obligaciones de supervisión. Le quitan la responsabilidad a uno de los integrantes del consorcio y por eso consideramos que se debe ratificar, en este caso, la descalificación del postor apelante. Gracias. Gracias también. La entidad también cuenta con 3 minutos adicionales por si desea precisar algo más. Sí, debo indicar que lo señalado por la parte impugnante respecto a las incongruencias de existir en la oferta no ha sido plasmado en su recurso de apelación. Eso es todo. Bien, buen día. Al contar todavía con unos minutos al respecto, en la parte legal como entidad, he de pronunciarnos que la incongruencia existe, ¿no? De acuerdo a lo manifestado por el comité de selección al momento de calificar la oferta del apelante en lo que corresponde a la experiencia 1, 2 y 3. Al respecto, he de considerar lo que establece literalmente el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente el artículo 13, en lo que corresponde a la participación de los consorcios. Específicamente en el numeral 13.1 señala que en los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, así como para ejecutar conjuntamente el contrato. Y literalmente, y lo que debe considerar el presente tribunal es el numeral 13.2 del citado artículo, lo cual precisa que los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la entidad para las consecuencias derivadas de su participación en la ejecución del contrato. Y evidentemente se puede identificar que la ley exige que todos los consorciados asuman responsabilidades y obligaciones claras para la correcta ejecución del contrato. Sin embargo, en el contrato de consorcio adjunto, por la parte apelante, existe una evidente congruencia conforme lo ha manifestado el comité de selección. Y evidentemente se debe hacer prevalecer lo establecido en la directiva 005-2019-OCE, que es la participación de del consorcio en las contrataciones, lo cual señala en el numeral 6.4 que los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la entidad. En conclusión, señores miembros del tribunal, del informe técnico legal presentado ante su adjudicatura, de acuerdo a lo precisado y evaluado por el comité de selección, se declara infundado el recurso de apelación interpuesto, teniéndose por bien otorgada la adjudicación de la buena práctica. Gracias. Señores vocales, ¿van a realizar consultas en este caso?
Buenas tardes con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Tampoco tengo consulta, señora presidenta. Muy bien, los señores vocales, gracias. Tampoco tengo consultas que realizar, por lo que daríamos por concluida esta audiencia. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenos días.